Luces y sombras de la caballería en el cuento del Grial. Violencia estéril, omisión. En Perceval o el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, la caballería adopta la figura del contraste. Ángeles o diablos, la cosa más horrenda del mundo o las cosas más bellas que existen. No se trata solamente de la experiencia del mundo dualista propuesta por Keller como propia del román, sino de un cuestionamiento y redefinición de la identidad y la función caballeresca. La problematización de la violencia de la caballería encuentra un momento clave cuando Arturo, ante Stux Velorum, jerarquiza con su pensativo silencio la descentralización de la sociabilidad cortesana por sobre la alegría del triunfo bélico. Mientras que la violencia guerrera hace una primera demostración de su esterilidad mediante ese silencio de Arturo, que prefigura a otros silencios, como el de Perceval ante el rey pescador. En el cuento del Grial la palabra tendrá un rol primordial para direccionar a la caballería, no en aventuras sin función, sino en una misión que, acorde a las necesidades comunitarias, fructifique, para plantearlo en términos de la dedicatoria. Es significativo que Chrétien de Troyes utilice el marco de referencia bíblico para identificar esta obra con la figura de la siembra en la, cito, buena tierra, fin de cita, que es el conde Felipe de Flandes. Su laudatio, construida en torno a la caridad, lo define por contraste con la figura pagana de Alejandro Magno. Como en otras obras suyas, la dedicatoria muestra también aquí su función programática. Chrétien siembra una dialéctica en torno a la caballería, cuyo juego de luces y sombras develará en la belle conjointure del román. Per visibilia ad invisibilia, el perfeccionamiento individual de Perceval. El Sic et Non, obra de la caballería concebida por Perceval como diablos y como ángeles, produce un distanciamiento doble. Primero, respecto del personaje que percibe, puesto que evidencia su simpleza al realizar una lectura del mundo equívoca, y segundo, respecto del objeto de la percepción, porque a partir del momento en que Perceval, cito, se tira al suelo y recita todo su credo, fin de cita, los caballeros asumen la forma de falsos ídolos, lo que no deja de ser llamativo en un nivel metatextual, como una crítica autorreferencial a la idealización caballeresca y al arquetipo heroico planteado por el román como género. En esa intersección irónica entre la divinidad y la caballería está el poder de cuestionamiento elocuentemente tramado por Chrétien de Troyes. Circunscripta al orden moral, la crítica a la caballería se refuerza desde el discurso de la madre de Perceval, que resignifica la paródica juicio del protagonista desde su costado más sombrío, al decir que, cito, tú has visto a los ángeles de quienes la gente se quejan porque matan cuanto alcanzan, fin de cita. Su discurso revela una fuerte intención protectora frente a todo un linaje que fue víctima de la violencia caballeresca. Esa violencia se encuentra simbolizada en el cuento del Grial mediante la esterilidad, sea reproductiva desde la herida entre las piernas del padre de Perceval, replicada especularmente en el rey pescador, hasta las muertes en batalla de los hermanos, luego de haber obtenido sus armas, que amenazan con el fin de un linaje. O también territorial, como lo prueban las carencias de Berreper bajo el sitio de Clamadeur y Anguiquerón, y las tierras del rey pescador que serán arrasadas. Las heridas provocadas por una violencia estéril son un motivo recurrente del cuento del Grial. No es casualidad que Chrétien de Troyes haya figurado el episodio del halcón y la oca blanca como un ataque caballeresco armado, al decir, cito, la acometió y le hirió de tal modo que la batió a tierra, fin de cita. La esterilidad de la violencia reaparece en el episodio que le corresponde especularmente, cuando Gawain hiere inútilmente a la bicha blanca que escapa, a las puertas de Escabalón. Abundan además los caballeros heridos en ese paralelismo que se establece entre la prima de Perceval inclinada sobre su amado desde la figura de la Pietas, y en la parte de Gawain, la doncella que llora al caballero herido, Greorias. La violencia y la esterilidad, literalmente asociada a la infertilidad de la tierra, también permean la amplificatio de la descripción hiperbórica de la doncella del anillo, cuya, cito, carne parecía desgarrada como por un rastrillo porque la tenía abierta, resquebrajada por el calor
el viento y el hielo. Fin de cita. Si en el Parlamento de la Madre se explica que la degradación de la caballería responde a que los más nobles han caído, se infiere que el encuentro del Grial no es una crítica a la caballería per se como institución, dado que aún ésta se inscribe como objeto de deseo, sino a ciertos modos específicos de llevarla a cabo, contrapuestos al modelo caballeresco señalado en el prólogo, que a una proeza guerrera y caridad, por oposición a la vanidad. Es claro que cuando Perceval demuestra su destreza guerrera, al estilo galés, frente al caballero Bermejo, solo logra asir como propios los atributos exteriores de la caballería, que lo habían deslumbrado en un primer momento. Este encuentro le permite a Perceval percatarse de que la verdadera identidad caballeresca supone una cohesión extrema entre una exterioridad y una interioridad, al observar que las armas del caballero Bermejo, cito, están tan pegadas al cuerpo que lo de dentro y lo de fuera son una misma cosa, si, como me parece, están tan unidas. Fin de cita. Esa interioridad es fundada por el román. Perceval exhibe una absoluta falta de caridad frente al otro, sea el sufrimiento de la madre, del rey pescador, o las preguntas del caballero en la escena inicial, ante quien es, cito, tierra baldía. Fin de cita. Su fracaso en el Castillo del Grial representa el punto de quiebre de ese modelo de la caballería basado únicamente en una violencia vana sin caridad. La pregunta que revertiría la esterilidad del cuerpo del soberano, el rey pescador, de la tierra y de sus súbditos, es una misión que solo es posible para Perceval en el momento en que toma conciencia de su función social, junto a los demás caballeros de la corte artúrica, que son enviados a distintas aventuras, luego de avanzar en, cito, el recorrido que lleva del ver al saber, de la imagen al conocimiento, fin de cita, como sostiene Carmona Fernández, y como se ve también a partir de la sublimación del sentimiento amoroso de Perceval por Blancaflor. Pero, como indica Lacey, la madurez espiritual y moral llega más tardíamente con su educación religiosa y el conocimiento de su linaje materno. En ese sentido, el poder reparador de la palabra ya no se fundamenta solamente mediante los vestigios de lo maravilloso celta en el román, sino que constituye, cito, la estilización estética de la empresa intelectual que emerge en el siglo XII, fin de cita, la que, según Priani Saizó, es la verdadera quête de Perceval. Violencia estéril, omisión. El doble protagonismo de Gauvain y Perceval en este román no se fundamenta solo por el posible entrelazamiento de sus misiones, la búsqueda infructuosa y traicionera de la lanza que sangra en Gauvain y el castillo del rey pescador para formular la pregunta sobre la lanza y el grial en Perceval. Estas solo pueden conjeturarse por su carácter inconcluso. Se trata más bien de la relación que ambos personajes establecen entre la caballería y la palabra. Gauvain tradicionalmente representa la cortesía y el uso de la palabra por sobre la violencia, pues como le critica Kev, que encarna lo opuesto, cito, ¿acaso proferiréis alguna vez un ultraje, una maldad o una palabra altiva? En verdad que en brial de seda podríais solucionar el asunto, no tendréis que desenvainar la espada ni romper la lanza. Fin de cita. Sin embargo, es acusado, quizás falsamente, de haber asesinado a traición sin desafío previo, tanto por Guy Gambresil como por Guy Melans, por lo que debe recuperar su honor y renombre en lides judiciales. Paralelamente, Perceval es condenado por su silencio al no encauzar mediante la palabra su misión en el castillo del rey pescador. Si la violencia infundada y por motivos individuales es rechazada del plano del cuento del Grial, ¿cuánto más la violencia de la caballería hacia las mujeres? Recordemos que una de las primeras ofensas en el román es la del caballero Bermejo contra Ginebra, y de hecho toda la primera parte del román se estructura en torno al motivo de la venganza postergada, que, según Fowler, es el fundamento del rol de Qué. Su bofetada a la doncella que ríe no queda aislada, sino que se resignifica, ampliándose en la primera parte,
mediante los envíos de caballeros antimodélicos, como Anguillerón, que también mató al padre de Blancaflor, Camadé y el orgulloso de la Landa, a la corte del rey Arturo por sus violencias hacia personajes femeninos. El otorgamiento de la merced como parte de la deontología caballeresca responde, como señala Jean Fleury, a la recuperación, cito, por parte de la aristocracia del modelo propuesto por la Iglesia, fin de cita. El relato de los caballeros, que requiere de la presencia de la reina Ginebra y las damas de la corte, cual si de una corte de amor se tratara, destaca la primacía de la palabra por sobre la violencia desde la ideología que intenta promulgar Pétion. En la segunda parte del román, el regresus de la bofetada de Quev a la doncella que ríe, es reformulado mediante un paralelismo con el golpe de la hermana a la doncella de las mangas pequeñas, que también predice cómicamente la perfección de Gauvin como, cito, el mejor que aún no luchó, fin de cita. Del mismo modo, otros episodios aparecen espejados inversamente en la segunda parte, como la entrega del anillo forzada de la doncella a Perceval y de Gauvin a su hermana, en cuanto mensajero caritativo y desinteresado de su enemigo Guillermelans. Las muertes de caballeros ocasionadas por el caballero acuartelado de Galboy se asemejan a las del orgulloso de la Landa. Este, a su vez, establece un paralelismo con la orgullosa de Logres, en cuanto a que ambos incurren en la misma generalización. El forzamiento del amor por parte de un solo caballero sería razón para la ruina de todos los demás. La orgullosa de Logres es un personaje especialmente significativo para la problematización de la violencia caballeresca, pues no solo la denuncia en cuanto a víctima, sino que pretende ser también la victimaria en un proceso de autodestrucción. Cito: no evité contrariar a nadie y lo hacía a sabiendas, porque quería encontrar a uno tan irritable que se encolerizara y se indispusiera conmigo hasta destrozarme por completo. Fin de cita. Aunque reconoce que esto es, cito, necia palabra, fin de cita, frente a Gauvin, y termina abogando por la pacificación, esta noción no es lejana a la que expone la madre de Perceval, al decir que los caballeros matan cuanto alcanzan. En verdad, funciona como un eco del discurso del orgulloso de la Landa en el plano de las relaciones amorosas, cuando afirma que, cito, aunque ella se defienda, bien se sabe, y sin ninguna duda, que la mujer quiere vencer en todo, salvo en esa pelea en la que tiene al hombre agarrado por la garganta y le araña, muerde y forcejea, en la que desea ser vencido. Fin de cita. Además, lo mismo sucede cuando dice, cito, es tan cobarde en su entrega que desea ser forzada para luego no agradecer nada. Fin de cita. Estos parlamentos, el orgulloso de la Landa, establecen una relación intersexual con el arte de amar de Ovidio, del que Chrétien de Troyes tenía amplio conocimiento, puesto que se encargó de traducirlo, como afirma en el prólogo de Clichés. De hecho, en el libro 1 de la obra ovidiana, el tópico de la militia amoris aparece expresado de modo similar. Cito: aunque resista, desea caer vencida. El que logra sus besos, si no se apodera de los demás, merece por mentecato perder aquello que ya ha conseguido. Después de estos, qué poco falta a la completa realización de tus votos. La estupidez y no el pudor detiene tus pasos. Aunque diga que la has poseído con violencia, no te importe. Esta violencia gusta a las mujeres. Quieren que se les arranque por la fuerza lo que ellas desean conceder. Fin de cita. Este fragmento se reformula también bajo términos opuestos en el discurso de la madre de Perceval, que sostiene, cito, de una doncella ya es mucho obtener un beso si ella consiente en que la beséis. El resto os lo prohíbo yo si por mí queréis renunciar. Fin de cita. La cita, que establecía una relación directa con el episodio de la doncella del anillo, también se conforma como parte de la crítica de Chrétien de Troyes a la satírica liberalidad del arte de amar pagano. El joven Perceval, como el mentecato ovidiano, no se apodera de lo demás, puesto que está circunscrito a la prohibición de su madre,
pero no atiende a la cuestión del consentimiento, que es lo que diferenciaba la ética de Chrétien, quien hace de esto una clave para el problema de la violencia de la caballería hacia la mujer. Las palabras del orgulloso de la Landa, que replican de manera casi idéntica el discurso ovidiano, profundizan la visión de este personaje como antimodelo caballeresco, lo que se refuerza mediante la exposición de la perspectiva de la doncella del anillo, quien afirma su inocencia a la par que lo define como inmisericordioso desde la lógica de la cristiandad. Cito, aunque él supiera de cierto que yo había faltado, debería tener compasión, si algún afecto me tiene, ya que lo he pagado tan caro. Fin de cita. Chrétien expone así un código moral de compasión hacia la amada y rechaza la violencia infundada del caballero de la Landa, que además está prohibida por la costumbre del reino artúrico de protección a las damas, a lo que Perceval finalmente también se atiene, suplantando la comicidad por el heroísmo en este segundo encuentro en el que sí está en condiciones de impartir justicia. En cambio, con el eco ovidiano presente en el episodio de la orgullosa de Logres, el tópico de amor et arma se invierte. El plano del amor se traslada al de las armas de forma literal. La orgullosa mujer forzada llega a ser casi una trágica versión hiperbólica de la frase ovidiana. Sí, ella desea acabar vencida, pero su pulsión de muerte la entrega no al amor, sino a la violencia física de la caballería. La Belle Conjoncture así evidencia la posición crítica de Chrétien. Si bien su poética nunca se detiene en la narración de la violencia ni en los combates armados, para los que recurre generalmente a la brevitas, sí amplifica sus consecuencias y problematiza la violencia estéril que no se encuentra enmarcada en una misión que concuerde con las necesidades de la sociedad. Como señala Cowper, los reyes, cito, y los administradores frecuentemente demuestran considerar a la violencia caballeresca en la forma de feudos y guerras privadas como el centro del problema del orden público en sus reinos. Fin de cita. En el cuento del Grial, Chrétien pugna por una caballería, cito, que no admite vileza. Fin de cita. Mientras que construye un entramado de luces y sombras a partir del que se descubre una crítica desgarradora de la violencia y su esterilidad. La idealización caballeresca planteada por el género mismo del román aparece puesta entonces en cuestión cuando las condiciones para un caballero perfecto, como el esperado en el Castillo de las Reinas, son solamente posibles bajo la figura de la imposibilia. En tanto que, cito, se helaría todo el mar, ya que tendría que ser perfectamente hermoso, discreto, sin codicia, valiente y audaz, franco, leal, sin villanía y mal ninguno. Fin de cita. El contraste en una caballería que haría paz de mortales guerras está siempre presente en la construcción de esa dialéctica que se despliega en pos de resolver la integración de la caballería y la violencia caballeresca en la ideología cortés y cristiana del siglo II. A partir de la evolución de la interioridad de Perceval y las intervenciones heroicas de Gauvin, es posible entonces reconocer una ética que instituye la primacía de la palabra, el desafío y el consentimiento por sobre la violencia infundada, silenciosa y estéril. Así es como en la Belle Conjoncture del cuento del Grial se conforma un nuevo modelo caballeresco que une la caritas y la proeza guerrera, y que también propone la estructura de la misión como medio para integrar la acción del héroe caballeresco a las necesidades de la sociedad. Con la caballería, como con el Grial, la pregunta sigue siendo a quién se sirve con ella. Pero lo más importante es que a alguien sirve.